Morena, 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 Morena. Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. Vamos a pasar a la última parte de esta charla, que espero que les esté siendo enriquecedora. El chiste es que de aquí salgan con más elementos de fundamentación para que propaguemos esta idea, que no nos callen y nos vengan con que ni siquiera sabemos de dónde vamos, de venimos a dónde vamos, que sepan que la izquierda, si algo tiene, es conocer su historia, y que sepan que nuestra lucha es en gran parte hacerle honor a nuestra historia y reivindicar esas luchas que para la mayoría están olvidadas. Y quisiera empezar esta segunda parte reflexionando sobre ya tenemos claro que el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador tiene un fundamento histórico muy enraizado en todas las luchas progresistas de este país. Yo creo que ha quedado claro que los grandes movimientos de independencia, reforma, revolución son los que enmarcan las luchas del pueblo mexicano, que hemos tenido dos grandes gobiernos populares, el de Benito Juárez, el de Lázaro Cárdenas, que Lázaro Cárdenas lo contradijo y que en su intento por salvarlo, pues fracasó, porque en el 52 decíamos el intento de restaurar el cardenismo fracasó, fue ahogado en sangre, y bueno, pues llegamos al México actual, en donde lo que tenemos, y ahora viendo la historia, pues es la consecuencia de todos esos males. Es decir, que los males de México no vinieron con el PAN, tampoco vinieron con los gobiernos neoliberales del 82 en adelante, en realidad vienen de mucho más atrás. Y si revisamos los programas de la oposición, para empezar hasta de la oposición vasconcelista, que ahora trata de usufructuar el panismo, si revisamos los proyectos de nación alternativos que ha habido en este país, desde los gobiernos posrevolucionarios, la propuesta de Antonio Villarreal, por ejemplo, los manifiestos de los generales revolucionarios contra Obregón, cuando el fraude de 1923, nos vamos a dar cuenta de que la lucha del pueblo mexicano siempre ha sido la misma y que se reduce a unas cuantas cosas: la defensa de nuestra soberanía, la no entrega de nuestro territorio y los principios de nuestra política a los objetivos externos, la defensa de nuestro territorio y de nuestra tierra y el usufructo de nuestros recursos para beneficio propio, el derecho a una educación y a un progreso que nos proporcione la posibilidad desde el nacimiento hasta la muerte de tener una vida digna, el derecho al reparto de la tierra que originariamente le correspondía a las comunidades indígenas y que paulatinamente ha sido vendido y revendido y entregado y expropiado, pero que finalmente nos ha colocado con un saldo que por sí solo habla del fracaso que se ha tenido en este aspecto, y es que de ser un país exportador de maíz, somos tristemente el país del maíz, es un país importador de maíz. Todo lo que nos costó el que quedara consagrado en la ley los derechos obreros, la jornada de trabajo, el contrato colectivo, el derecho de huelga que nos quieren quitar de un plumazo, que fueron luchas de muchos años, que costaron mucha sangre, y finalmente también el derecho a la libertad de expresión plena, a que los medios de comunicación no solamente estén en beneficio de una minoría, sino que tengan acceso abierto a todos nosotros, que es algo que no sucede, y que sobre todo reflejen realmente un interés por la formación de una conciencia cívica, que hoy los principales interesados en no tenerla son los gobernantes. Bueno, todas estas cosas conforman el mismo proyecto de nación desde que intentamos serlo con la independencia. Es el mismo programa, revísenlo ustedes, del Partido Puro, es el mismo programa de Juárez, es el mismo programa de los
jacobinos revolucionarios, y hoy estamos otra vez peleando lo mismo. Llega Calderón en una situación de legitimidad tremenda, ya hoy tenemos mayores elementos que permiten reafirmar lo que ya sabíamos, pero que nos llevan a la conclusión de que esta camarilla en el poder está dispuesta a lo que sea, con tal de no solamente impedir la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, sino de impedir que haya un gobierno popular, que es lo más grave. Porque el problema real de este país es que hay una minoría que está impidiendo el avance otra vez, que está frenándonos y que utilizó la guerra del narco como un pretexto para legitimar lo que no es legitimable, y que hoy nos tienen una encrucijada que realmente no pueden salvarnos ellos, que es evidente que el fracaso es mayúsculo, que está llevando la tragedia cada vez más a mayor número de hogares, que ha producido más muertos en el bando civil que en el bando de los narcotraficantes, pero que se hizo con un solo objetivo: encubrir el fraude electoral, legitimar a un presidente espurio y encubrir los grandes fraudes en el manejo de la política que hemos vivido en los últimos años, pero sobre todo los intentos que afortunadamente hemos logrado detener por llevar hasta sus últimas consecuencias el proyecto neoliberal que inició Carlos Salinas. ¿A qué me refiero? A lo que los políticos oficiales llaman las reformas estructurales, es decir, profundizar en la entrega de recursos naturales a los extranjeros, es decir, acabar de quitar las conquistas en las leyes laborales, es decir, acabar de entregar el campo a los extranjeros. Todo aquello que Carlos Salinas inició y que requiere de otras reformas que, hay que decirlo también abiertamente, solamente el movimiento popular ha logrado frenar. Porque si de algo tenemos que sentirnos orgullosos, y sí quiero subrayarlo, es que estos 5 años no han sido inútiles. Estos 5 años han sido muy pródigos en éxitos, que a lo mejor no los vemos a veces porque quisiéramos otras cosas, quisiéramos ver a Andrés Manuel en la presidencia o ver un gobierno popular o muchas cosas quisiéramos, pero no vemos que hemos tenido un éxito fundamental, y es que hemos frenado la contrarreforma neoliberal en México. Frenamos la contrarreforma energética lo más que pudimos, y hoy por lo menos su esfuerzo requiere de otra reforma que no pueden llevar a cabo. Frenamos la contrarreforma laboral al grado de que estas vacaciones al menos no lograron lo que querían dar el albazo. Todo lo que han querido hacer lo hemos frenado con una sola estrategia, y es la acción popular. Es decir, que el movimiento social sí tiene reacción, sí tiene repercusión, y sí podemos cambiar las cosas en este país. El reto que viene es mayúsculo. ¿Por qué? Porque viene el reto de las elecciones en el Estado de México y las elecciones por la presidencia de la República otra vez. Y en esta parte quisiera hablar del proyecto de izquierda para que entendamos con mayor claridad por qué nos llamamos de izquierda y por qué representamos la corriente progresista de este país. Y bueno, pues una parte está explicada en el contexto de nuestra historia, pero otra parte está también nuestra ubicación en el contexto global. Y no podríamos entender a la izquierda sin la crisis que se vivió con la caída del muro de Berlín y el fin del Partido Comunista de la Unión Soviética, que para muchos implicó el fin de las ideologías, decía Fukuyama, ¿no? Ya se acabaron, ya ganó el capitalismo, no hay otro camino que el nuestro, no hay lugar para el debate, solamente el liberalismo entendido en el concepto económico, es decir, el dejar hacer, dejar pasar, la libertad económica a toda costa, pero la libertad en beneficio ¿de qué? De los Estados Unidos y de los grandes capitales internacionales, en detrimento de ¿quiénes? De los países más pobres. Esa es la globalización en las que nos han querido meter, y que utilizando el pretexto del fracaso del socialismo real, pretendieron imponernos como un dogma. Bueno, lo que pasó es que la izquierda no se murió con la caída del muro de Berlín, el socialismo tampoco se murió. Hubo intentos por subirlo al tren neoliberal. Uno de los más claros es la llamada tercera vía de Giddens, que es yo creo que uno de los actos más vergonzosos de neoliberalización de la izquierda, que ya vimos que fracasó en Inglaterra, fracasó en Alemania. Es decir, que esa receta que ahora nos venden como la izquierda moderada, pues ya vimos que no funcionó, no es cierta.
Y bueno, pues hoy, por el contrario, en Europa, en buena parte de los países de Europa, se está renaciendo una corriente que está reivindicando cada vez más al Estado como el promotor de la defensa de los intereses de las clases más desfavorecidas. Y si eso pasa en Europa, imagínense en América Latina si no va a ser importante todo esto, ¿no? Y en América Latina, bueno, pues tenemos también un mundo que favorece la idea de una izquierda moderada, muy a modo de los intereses globales. Me refiero a la izquierda chilena y a la izquierda brasileña, que con todo lo benéfico y de izquierda que puedan tener, la verdad es que no son la izquierda que por lo menos en nuestro país quisiéramos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque a veces se nos olvida cuando se habla de Lula y se habla de Chile, que si algo tuvieron esos modelos fue que transaron con el poder económico, y una de las bases de la concertación chilena fue darle continuidad al modelo económico de Pinochet. Y hoy está haciendo crisis ese modelo, y a tal grado hizo crisis que las elecciones pasadas confrontaron a dos candidatos que eran tan parecidos que pues la gente acabó votando por el candidato de la derecha, porque Frei pues representaba a la misma derecha. Hubo tal confusión en la alianza de allá, que el haber pagado el costo de sostener el modelo neoliberal como uno de los paradigmas del socialismo chileno, pues ahora le está costando que la derecha efectivamente está en el poder. Y ahora la izquierda chilena anda en búsqueda de identidad, porque la perdió. Y ahora vemos a los socialistas chilenos haciendo una revisión de su historia y tratando de recapitular, cuando el saldo de los gobiernos de la concertación, si bien democráticamente hablando constituyeron un gran avance, no resolvieron los grandes problemas de las pensiones, de la seguridad social, que venía cargando el modelo chileno. Y lo mismo respecto a Lula. Si hay una crítica que hacerle a Lula, es que él no modificó en lo sustancial el modelo económico de Cardoso, por el contrario lo profundizó, al grado que incluso en el 2009 se jactaba de que los bancos tenían los mismos capitalistas con dinero que en el gobierno anterior, que vaya, no había producido ningún cambio en el equilibrio de fuerzas económicas. Y todos sabemos que finalmente Lula, a quien en el mundo capitalista se presenta como el gran paradigma de la izquierda, bueno, pues es el hombre del año de la revista Time y el modelo de izquierda razonable, pues es razonable para esta idea de la izquierda conveniente para el neoliberalismo. Y entonces ha venido fraguando un modelo de izquierda, que de izquierda tiene el discurso, pero que en los hechos se ha vuelto funcional al mantenimiento de los intereses tanto del capitalismo internacional como del poder neoliberal. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque en México, en un país, decíamos, donde hay una mayoría en situación de pobreza y una mayoría considerada en situación de pobreza extrema, donde las injusticias son cada vez más palpables, donde les decía coexiste un 60% de la población, de acuerdo con datos oficiales, en condiciones económicas desfavorables y un 10% de privilegiados, pues evidentemente un modelo liberal económico en la vieja escuela no podía ser aplicado. Y por eso el liberalismo en México, cuando se aplicó, y los liberales mexicanos nunca pensaron en un modelo liberal aplicado a ultranza. Les decía hace rato de lo que pasó en la Constitución del 17, cuando Carranza se presentó a los debates para tratar de influir en la votación y fue derrotado. Lo interesante es que Carranza no se presentó a los debates sobre el artículo 123, que no hubo debates, por cierto, hay que decirlo, ahí no hubo gran problema, hubo coincidencias. Tampoco se presentó en los debates del 27, porque tampoco hubo grandes diferencias. Carranza se presenta cuando se debatió el artículo 3, porque tocaba varios aspectos sensibles del modelo mexicano, del modelo de país que se quería construir en ese momento. Y era la educación, era la relación con la iglesia, y era el modelo de cultura que necesitaba este país para dejar atrás el atraso, para dejar atrás los rasgos de subdesarrollo y convertirnos en un país realmente de progreso para beneficio no solamente individual sino colectivo. El artículo 3, esa es la importancia que tenía en ese momento, era definir el modelo de país que se quería para México. Y Carranza pierde el debate porque finalmente, y hubo muchos
oradores en esos debates, prevaleció la tesis de Mújica, y era que en un país como México, si bien la meta era tener un Estado liberal, y Estado liberal implica la soberanía individual de todos, es decir, no se puede considerar que un Estado liberal ha cumplido sus funciones en tanto cada uno de sus componentes son soberanos en sí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que es soberano para sostenerse económicamente, para sostener a su familia y para progresar por sí mismo. Ese es el ideal liberal, que por eso lleva al extremo del anarquismo. Bueno, pues decía Mújica, ese ideal no es posible en un país con tantas desigualdades. Por lo tanto, el Estado necesita tener un papel tutelar que no se puede retirarle hasta en tanto no se den esas condiciones. Y mientras el Estado mexicano no tenga ese papel tutelar, primero, para llevar a cabo una educación, para formar ciudadanos aptos para la democracia, aptos para la libertad, lo que vamos a tener es un modelo en beneficio de los ricos. Y entonces sí, vamos a tener un liberalismo en el que los que van a aprovechar van a ser los que tienen el poder, los que tienen los recursos, y los que siempre vamos a estar pagando y vamos a estar perdiendo los que no tenemos esas posibilidades. Eso es lo que explica en los debates del constituyente, pero también explica por qué el neoliberalismo ha sido tan depredador en nuestro país. Porque si bien es cierto que la idea del mercado no tiene por qué ser tan nociva en un país donde hay equilibrio de fuerzas, pues es suicida y es criminal en un país donde lo estamos viendo. Lo único que ha producido es desequilibrios. ¿Con qué? Con los monopolios de unos cuantos y con la intervención de grandes capitales extranjeros que se han ido apoderando de sectores de la economía que antes por lo menos teníamos presencia y que hoy ni siquiera ya la tenemos. Para eso ha servido el TLC, para desaparecer nuestra industria, para desaparecer nuestra economía en el campo, y ese es el problema del neoliberalismo en un país como México. Y bueno, pues siendo entonces, para concluir tratar esta definición de liberalismo, siendo un país eminentemente liberal que busca ser un país y una sociedad liberal con un gobierno liberal, no puede llegar a esa meta de un día para otro. No puede llegar a esa meta además si lo que buscan los gobiernos es favorecer a unos cuantos. Es decir, ¿qué es liberalizar o qué es privatizar? Pues es acercar los bienes de todos a todos. Es decir, que el mismo posibilidad de hacerme dueño de un negocio lo voy a tener yo que el señor Slim. El problema es que en México así no funciona el liberalismo, así no funcionó la privatización. Se dieron en función de mis cuates y mis compadres, y entonces pues favorecía a quienes me convenía, y se sustituyó una casta económica por otra casta económica. Ese es el neoliberalismo en México, por eso es tan, insisto, tan engañoso y tan depredador, porque además se hizo de una forma alevosa. Se sacó del baúl de los discursos una propuesta de Jesús Reyes Heroles, el liberalismo social, que era una propuesta engañosa. ¿Por qué? Porque la creó Reyes Heroles como discurso de justificación del echeverrismo. Fíjense ustedes, decía Reyes Heroles, nosotros somos más de avanzada que la socialdemocracia alemana, le dijo a Willy Brandt cuando vino, porque somos más radicales. Entonces ni siquiera somos socialdemócratas, somos liberales sociales. Pues era pura mentira, era el discurso que encubría la dictadura del PRI. Bueno, pues a Salinas de Gortari, que bien entendía de estas cosas, porque inteligente lo es, pues sacó del arcón ese discurso y entonces pretendió disfrazar su neoliberalismo de liberalismo social. Y creó tal confusión ideológica que hoy nos decimos liberales y ellos se dicen liberales, y resulta que ni tenemos liberalismo, porque no lo hay, y el neoliberalismo ha sido la forma más cínica de continuidad del régimen priista. Si ustedes se preguntan qué es el neoliberalismo, pues es la máscara que ha utilizado el PRI para continuar gobernando este país, incluso con las siglas del PAN, porque para eso fue la alianza con el PAN en el 88. Entonces, bueno, hablar en nuestro país de que los grandes mitos que impiden, según ellos, que haya un gobierno de izquierda, pues es tiempo también de desenmascararlos y de nosotros saber cómo responderlos. Porque les decía yo, en América Latina, bueno, estamos viviendo un claro desfase de dos proyectos de nación de izquierda, el proyecto de Chávez, que es quizás el más claro, y el proyecto de Lula, que ahora es encabezado por una mujer, y que tratan los izquierdistas mexicanos, entre comillas, de utilizar para desacreditar a la izquierda radical mexicana, como nos llaman a los que seguimos a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, este discurso le viene muy bien a la derecha, que también habla de que hay dos izquierdas. Acuérdense de Calderón,
Decía, yo cuando llegué al gobierno me encontré una izquierda radical, intransigente, y otra izquierda moderada, moderna, con la que sí me pude sentar a negociar. Bueno, pues es que Calderón quería sentarse a negociar estas reformas de entreguismo. Y a los que defendemos los principios y a los que tenemos noción de la historia, nos llaman radicales. ¿Para qué? Para descalificarlos. Quiero decirles que a Mújica también se le descalificó con ese mismo argumento. Lombardo Toledano inventó que Mújica era radical y que por eso era peligroso, para cerrarle el paso a la presidencia. Y ese mote le vino muy bien a la derecha y a los Estados Unidos, y por eso Mújica no llegó a la presidencia. Bueno, pues hoy otra vez quieren utilizar esos argumentos. Pero, ¿realmente qué es lo que está en juego en América Latina? Bueno, por un lado está en juego las formas de sometimiento del capital global contra las economías subdesarrolladas, que seguimos siendo economías subdesarrolladas. Una resistencia que, con todas sus grandes fallas, que las tiene muchas, Hugo Chávez está librando. Yo creo que en Bolivia y en Venezuela estamos viendo una lucha contra los empeños colonialistas norteamericanos que persisten, que no es nada desdeñable, e insisto, con sus defectos, que los tiene y muchos, Chávez es quien está llevando a cabo esta resistencia. En menor medida se está viendo también en Argentina, y esto no ha pasado con Lula en Brasil, ni ha pasado en Chile con los gobiernos de concertación chilena, que son los que la derecha mexicana intenta rehabilitar en México, intenta presentarnos. ¿Para qué? Para descalificar a Andrés Manuel López Obrador y descalificar nuestro proyecto de nación. Pero no se nos puede olvidar otro contexto muy importante, otro factor que corre, yo diría, en favor nuestro, en favor de la izquierda mexicana, y es, con todas también sus limitaciones, la llegada de Obama al poder. Obama, que si bien pues es un hombre del capital, del capitalismo internacional, y llega con una visión muy similar a la de Franklin Roosevelt en el 34-36. Es un personaje que no podemos perder de vista, que llega con un discurso de reforma del capitalismo. Hay que estar muy atentos a ver qué pasa, porque yo creo que la segunda presidencia de Obama va a ser, si es que lo dejan llegar, va a ser muy interesante, pero independientemente de lo que él haga, por lo menos en el contexto nacional, nos abre una expectativa muy similar a la de Roosevelt, que le ofrecía Cárdenas en los 30. Entonces estamos hablando de que internacionalmente hay una coyuntura muy favorable a las ideas de izquierda. La prueba es que la gran violencia verbal que veíamos, que a veces parecía que iba a trascender más allá entre Venezuela y Bolivia con los Estados Unidos, ha menguado bastante, e incluso en el discurso de Raúl Castro hace unos días, si bien señala que Obama todavía está haciendo algunas cosas por atacar a la isla, ha dado un clima de cierta tranquilidad a las relaciones cubano-norteamericanas. Y eso es un factor importante. El otro factor a considerar es lo que está pasando precisamente en Cuba. La reforma al socialismo, que creo yo, el último socialismo practicante es el cubano, va a traernos muchas enseñanzas. ¿Por qué? Porque ellos no quieren renunciar al socialismo, no lo van a hacer, y están ofreciendo una vía. El congreso que acaba de pasar hace unos días en La Habana, creo que debemos de leerlo con mucha atención, porque ofrece una vía de rectificaciones. Ellos incluso, lean ustedes el discurso de Raúl Castro, ellos hablan de que, pues sí, hay que darle cierta jugada al mercado, pero sin olvidar que el Estado tiene que tutelar esa entrada del mercado y que tiene que cuidar los intereses de las mayorías y del pueblo cubano. Eso lo dice Raúl Castro, y es interesante que lo leamos porque también nos habla del modelo que nosotros necesitamos para México. Es decir, que mientras hay un intento de reforma del capitalismo que quiere llevar a cabo Obama, su discurso de toma de posesión es clarísimo al respecto. Incluso hay sectores norteamericanos que lo acusan de socialismo y de izquierdista, ¿no? Junto con este intento de reforma del capitalismo está el intento de reforma del socialismo, y esto nos habla de algo fundamental, que ciertamente hay una crisis de las ideologías que históricamente marcaron los destinos del mundo, pero también una necesidad fundamental de dar respuestas a la gente. Y los gobiernos más eficaces, ya lo estamos viendo, no son los gobiernos entregados a una minoría. La derecha es la que está realmente en bancarrota, el neoliberalismo ha perdido eficacia, la crisis mundial que se trató de vestir de crisis económica es realmente la crisis de los modelos neoliberales. Hoy lo que están haciendo esos modelos es tratar de salvarse poniéndose la bandera que puedan, la camiseta que puedan, y el único proyecto alternativo al neoliberalismo en México es el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. No es un proyecto, y él lo ha dicho, que vaya en contra del empresario, va en contra del abuso de los empresarios, no es un modelo que impida que exista la libre empresa en México, pero sí que impida
el privilegio absurdo que ejercen unos cuantos, incluso saboteándonos impuestos que podrían ser utilizados en programas sociales. Es un programa que busca el equilibrio social. No es un modelo, tampoco hay que decirlo con toda claridad, radical del corte socialista que plantea Hugo Chávez, y Andrés Manuel López ha sido muy claro, pero sí es un modelo que implica un cambio en el manejo de la economía al punto que le retira el control a esos cuantos gobernantes, esos cuantos empresarios, que por eso son nuestros enemigos y nuestros adversarios para llegar al poder. Y estos señores dicen que es imposible que un modelo así llegue al poder, que el que un modelo político económico que plantee que las relaciones de poder van a cambiar en este país es suicida, porque sencillamente son tan poderosos que provocarían una revolución. Y así nos tienen desde hace por lo menos 70 años diciéndonos que no podemos ir por ese camino. La realidad es otra, y la realidad tan es otra que hemos visto en la efervescencia que se ha dado en los últimos meses en el Medio Oriente, que en realidad la sociedad, cuando se moviliza, no tiene ningún freno. Con todas las limitaciones también y todos los peros que pueda tener los ejemplos que hemos visto en Egipto y en Túnez, lo importante aquí es rescatar el valor de la movilización social, porque lo único que nos puede salvar en este momento es eso, la movilización social. Y el modelo que pretende llevar a la práctica Andrés Manuel López Obrador, que insisto, no es un modelo radical de ruptura con el capitalismo, pero sí es un modelo de avanzada en nuestro socialismo peculiar, en el modelo que venimos cargando como modelo de avanzada en nuestra historia, pues creo que amerita que nos pongamos a reflexionar sobre si realmente tenemos viabilidad. Y entonces respondería yo así a varios de los mitos que nos dicen ellos, por ejemplo, que un gobierno de izquierda no puede existir en este país y que por tanto tenemos que buscar un gobierno de centro, o por lo menos de centro izquierda, porque si no el electorado se espanta. Bueno, si les decía yo al principio, si este país se moviera por el discurso de la unidad y del temor, pues no hubiera habido reforma, ni hubiera habido los cambios profundos de la Revolución Mexicana. Insisto, los momentos más ricos en conquistas han sido los momentos de confrontación interna, en los que hemos sabido defender los principios y hemos dado el paso adelante para que esas propuestas de avanzada logren afirmarse en el colectivo con el apoyo de la movilización ciudadana. Y ellos dicen, necesitamos un candidato de izquierda moderada. Y entonces ya están por ahí preparando un modelo, dicen como Lula, alguien que tome lo bueno del PAN y lo bueno del PRI. Y lo que necesitamos es justamente romper con esos dos modelos. O sea, el problema es que en México necesitamos un proyecto de gobierno que no se parezca en nada a lo que hemos tenido del PAN, ni se parezca en nada a todo lo que tuvimos del PRI, con todas sus variantes. Porque, insisto, los males nos vienen no del 82, no del 2000, nos vienen desde mucho antes. Y si leemos, repito, el programa de la coalición de partidos independientes del 52, vamos a ver que defendían lo mismo que nosotros defendemos. Es decir, se trata de defender nuestro derecho a ser nación, nuestro derecho a que México le pertenezca a todos. Yo les pregunto hoy, ¿sienten realmente que México sea de ustedes, de nosotros? No podemos ni salir a la calle. Los jóvenes que salen de las universidades salen con la certidumbre de que van a encontrar un empleo. Los jóvenes que estudian incluso maestrías y doctorados, por eso tienen derecho a un mejor nivel de vida. México nos lo han arrebatado. Y no nos lo arrebató el PAN nada más, nos lo arrebató el PRI. Y nos lo empezó a arrebatar el PRI desde que traicionó la Revolución Mexicana. Es decir, que uno de los primeros esfuerzos que tenemos que hacer es reivindicar a la Revolución Mexicana. El segundo intento que tenemos que llevar a la práctica es dejar muy en claro que el contubernio que existe entre el PAN y el PRI se ha dado no solamente en los últimos 20 años, que lo hemos visto en el Congreso abiertamente, en los gobiernos de Salinas y de Zedillo, que hoy Lozano y estos, quien su nombre sé, los funcionarios, hoy están diciendo, esos gobiernos priistas son los culpables de la crisis y le echan en cara a Moreira que sus gobiernos priistas son los responsables de la crisis. Bueno, esos gobiernos, el 89%, 92% de sus iniciativas las pasaron con el voto del PAN. Entonces, ¿con qué cara nos vienen ahora a decir que los responsables son corresponsables? En los últimos 20 y tantos años hemos tenido un cogobierno pan-priista. Pero
no se nos olvide que no solamente esos gobiernos contaron con el aval del PAN, también el gobierno de Díaz Ordaz contó con el aval del PAN. Cuando se dio el movimiento del 68, nada menos que Felipe Gómez Montt, padre del actual, del que fue secretario de Gobernación de Fernando Gómez Montt, era diputado por el PAN. Y él propuso en el Congreso que se derogara el artículo 149 que consagraba la disolución social como delito. Ese delito lo creó Miguel Alemán en los 50 para perseguir a todo aquel opositor a su gobierno. Bueno, pues en el 68 los muy buenos señores piadosos panistas, en voz de Felipe Gómez Montt, pidieron que se quitara ese delito, que se pusiera en su lugar el delito de subversión social, para perseguir no solamente la disolución en el orden político, económico y social, sino también en el familiar, como lo estaban haciendo, decían ellos, los estudiantes. Ese es el PAN. Es decir, que a Alemán, a Ruiz Cortines, a López Mateos, a Díaz Ordaz, las matanzas, las persecuciones, el movimiento de represión contra los ferrocarrileros, contra los petroleros, contra los maestros, todo esto lo avaló el PAN. Entonces venimos cargando una historia de contubernio que tenemos que romper. Y no hay otro camino que el ser radicales en el sentido de ir a la raíz. Entonces no le tengamos miedo a la palabra radical. Radical es ir a la raíz. Y el único político mexicano, el único líder mexicano en muchos años que se ha atrevido a ir a la raíz de los problemas es Andrés Manuel López Obrador. Y tenemos, quienes estamos en este movimiento, que tener la capacidad de defender este proyecto como lo que es. Un proyecto que va a la raíz de los problemas. Es de avanzada, es revolucionario, porque retoma lo principal de nuestra esencia, del país que debíamos de haber sido y no somos, del país que debemos de ser. Y qué ventaja que nos toque a esta generación a nosotros cumplir con este compromiso, porque yo creo, y les decía al principio, que la historia no es nada más para levantar monumentos. Yo creo que aparte de para aprender de ella, es para crear nuevas heroicidades, y este país necesita nuevos héroes, y los héroes están aquí, están allí en la calle. No vale ya la pena levantar un monumento a los que hicieron la revolución hace 70 años, 80 años. México necesita una nueva revolución, una revolución pacífica, como dice Andrés Manuel, de las conciencias, pero una revolución profunda, que le devuelva a la sociedad el control de su gobierno. ¿Ustedes han intentado entrar al Congreso? ¿Saben lo difícil que es que un ciudadano de a pie podamos entrar al Congreso? Nos piden credenciales, que nos identifiquemos, que adentro alguien... Es decir, es la casa del pueblo y no podemos entrar a ella. ¿Han visto cómo se rodea Calderón de aparato militar para protegerse? Esa es la figura de un presidente en un país democrático. Entonces, tenemos que recuperar no solamente las calles, tenemos que recuperar el gobierno, la dignidad. Algo que Andrés Manuel habla mucho y de lo que se burlan, y bueno, es obvio que se burlen, la ética en la función pública. Este país hace muchísimos años dejó de guiarse por la ética en la función pública. Hoy cualquier cínico puede decir que impidió la llegada de Andrés Manuel López Obrador, como hace Vicente Fox, y seguir paseando por la calle. O cualquier cínico puede decir, como lo dice el Bester Gordillo, que negoció con los gobernadores priistas para darle el voto a Felipe Calderón, y seguir paseándose como lideresa de un sector de nuestro magisterio, además tener influencia en la política. ¿Y saben qué le critican a Andrés Manuel? Le critican que perdió dicen ellos además, perdió las elecciones, dicen ellos, porque no se sentó a platicar con nosotros, porque no negoció con nosotros. Tienen el cinismo de decirlo, es que no sabe de política, dicen ellos. Es tan necio que no se sentó. Fíjense ustedes hasta qué grado de aberración, y lo dicen abiertamente. El problema que tienen ellos es que no creen en el pueblo. Ellos no le apuestan a ganar unas elecciones, que ese es nuestro problema también. Ellos le apuestan a los recursos del gobierno, a utilizar a la Procuraduría para espiar y utilizar videos y llamadas telefónicas, a utilizar las instituciones del gobierno para comprar votos, a utilizar los programas sociales, es decir, a todos los fraudes y las chicanas para ganar elecciones, a ponerse de acuerdo unos cuantos, sentarse los gobernadores, el Bester, Salinas de Gortari, el de la izquierda que quiere entrarle y el PAN, y Calderón desde luego ahí de oyente porque no puede decir nada más, para determinar cómo hacer unas elecciones y ganar. Para ellos esa es la forma de ganar elecciones. Bueno, pues nosotros tenemos la fórmula real, no solamente de ganar elecciones, sino de gobernar este país, y es movilizar a la sociedad, que es con lo que ellos no cuentan.
Ellos jamás podrán contar con ese factor. No contaron con ese factor en los principios del México independiente y por eso los gobiernos conservadores jamás pudieron, no digamos tener una estabilidad, sino imponer una ley conservadora estable en este país. No pudieron imponer su constitución, porque nunca tuvieron de su lado al pueblo. La historia está en contra de ellos. Por eso yo creo que la coyuntura que estamos viviendo es sumamente favorable en todos los órdenes, en el internacional, en el continental, en el local. Más errores de los gobiernos panistas y priistas no podemos encontrar. Más ceguera de los priistas que se atreven a decir que ellos son la solución cuando son parte del problema, no podemos encontrar. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Algo muy simple. Este país tiene un proyecto de nación de izquierda progresista que construimos a base de nuestra propia experiencia, que no copiamos de ningún modelo. Es un proyecto de nación que construyó el propio pueblo mexicano, que tuvo sus caudillos, como Hidalgo, como Morelos, como Juárez, como el partido puro de los liberales, como el partido jacobino radical de los revolucionarios, en Flores Magón, en Lázaro Cárdenas, en toda esa oposición que nunca se dobló ante el PRI, porque hay que decir así, hay una historia de la oposición en México, que a veces no era el Partido Comunista, que a veces no era la izquierda, un grupo marginal que siempre estuvo en rebeldía contra el gobierno y que sufrió las consecuencias de la represión. El día que se abran las páginas de la guerra sucia en México, ese día vamos a conocer la historia de la verdadera lucha por la democracia en México. Porque la guerra sucia no inició en los 60, 70, esa es una mentira. Esa es solo una parte de la historia. La guerra sucia en México inició en 1929 con el surgimiento del PRI como partido, y era para eliminar a todos los adversarios políticos del partido oficial. La persecución política contra opositores inició en 1929. Ahí está la matanza de vasconcelistas en Topilejo, 1931. Ahí está la matanza de almazanistas, de enriquistas, las guerrillas, toda la persecución que sufrieron, pero no en los 60, desde los 40, 50. La historia de la democracia en México tiene un vacío enorme, y es el de aquellos que estuvieron en contra del PRI y que no necesariamente estaban en los partidos políticos, porque mientras había opositores a los que se les orilló, porque esa es la realidad, se les orilló a tomar las armas, no había un camino institucional para hacer oposición. Cada vez que alguien quería hacer un partido de oposición real, lo reducían. Ahí está el ejemplo, les decía yo, del enriquismo. No se admitía en el PRI de aquellos años más partidos que los que fueran comparsas del PRI. La prueba más clara es el Partido Popular Socialista, un partido que siempre apoyó los candidatos presidenciales del PRI, al grado de que incluso López Mateos ya estaba tan desprestigiado el Partido Popular que hasta rechazó su apoyo. El último candidato que apoyaron fue Miguel de la Madrid. O sea, imagínense, el Partido Popular Socialista fue su abanderado Miguel de la Madrid. Esa era la izquierda en México, la izquierda legal. Y el PAN, bueno, pues ya sabemos la historia. Y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ¿qué me dice de ese partido? Ese partido, como ya había una corriente importante, los cardenistas, los enriquistas que decían que la revolución había sido traicionada, entonces dijeron, no hay partido enriquista, pero hay que hacer un partido de los auténticos revolucionarios para que haya una oposición que nos haga contrapeso. Miren, les recomiendo que busquen un libro, en los libros de viejo no creo que ya se consiga, La grilla de ¿cómo se llama? Mario Guerra Leal, La grilla de Mario Guerra Leal. Cuenta cómo se reunían los líderes de los partidos de oposición con los secretarios de gobernación y cómo en una ocasión le pidió Gustavo Díaz Ordaz a Mario Guerra Leal, era dirigente de un partido, en ese tiempo el Partido Demócrata Cristiano, que fuera candidato porque el PAN le amenazaba con no lanzar candidato. Entonces le dijo, oye Mario, te necesito de candidato a oposición porque el PAN me quiere amenazar y entonces necesito a alguien de derecha, créate un partido de derecha. Ahorita está de moda el Partido de Democracia Cristiana, créate un partido, tienes todos los recursos. Pero te digo una cosa, no vayas a tratar de ganarme, y se atacaron de la risa. Esa era la relación del gobierno con la oposición. O luego cuenta que Juan Barragán, líder del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, fue a unas elecciones, quería ser senador y las perdió, entonces fue a gobernación muy triste. Juan Barragán había sido, por cierto, jefe del Estado Mayor de Venustiano Carranza, ya era un hombre mayor. Fue a ver al secretario de Gobernación, era Luis Echeverría, y le dijo muy triste, mire, señor secretario, pues perdí, ¿qué hago? No se preocupe, ahorita lo arreglamos, le cambió así. Ahí está, ya ganó usted. Así lo hacía senador. Esa era la forma que gobernaba el PRI. Lo peor
es que seguimos viviendo lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor ahora se hace en computadora, pero desgraciadamente en este país todavía no impera la democracia. La democracia va a imperar cuando realmente nosotros, los que estamos aquí, la sociedad, imponga sus gobiernos. ¿Y saben cuándo se ha dado ese fenómeno? Muy pocas veces. Revisen la historia. Les decía yo, quizás el primer presidente, Guadalupe Victoria, llegó en una elección democrática. Pero después de él, si revisamos, muy seguramente hasta Madero, la elección de 1911, la del 2000, con sus muchas aristas de duda, pero este país no ha conocido elecciones libres. Bueno, ni Benito Juárez ni Madero se salvaron de acusaciones de haber influido y puesto todo el peso de su poder para favorecer a sus partidos políticos. Saben que a Madero, fíjense, ahorita que hablamos del PRI, también vamos a hablar de Madero. El partido católico, bueno, pues sí, el partido católico tenía su candidato en Michoacán. Y ganó el candidato del partido católico en las elecciones de 1912. Y resulta que el jefe de operaciones militares dio órdenes de que no entrara el candidato ganador al Palacio de Gobierno. Y le fueron a preguntar los líderes, bueno, ¿por qué no? El presidente nos ordenó que no. Vamos a ver al presidente. Entonces cuentan los líderes del partido católico. Hay un libro de Eduardo Correa, Los orígenes del Partido Católico, Fondo de Cultura Económica, y lo cuenta. Fueron a ver a Madero y le dijeron: Madero, señor presidente, pues ganamos, aquí están las... Y entonces Madero les dijo: miren, señores, yo lo respeto mucho, escojan las diputaciones que quieran, pero la gubernatura tiene que ser para un amigo de la revolución, un amigo mío, así es que ya está decidido. Escojan ustedes la diputación que quieren y ahorita se las doy. Así se han hecho las elecciones en este país, y ese es Madero, el héroe de la democracia. En fin, ya no quiero alargarme, yo quiero concluir esto con una reflexión que es más bien una incitación. Si he logrado mi objetivo, y es el de demostrarles que en este país sí existe un partido del progreso, al que no han podido socavar ni con guerras, ni con luchas, ni con represiones, que tenemos una tradición de izquierda que hay que rescatar y hay que reivindicar, que no tiene que ver con Lenin, ni con Marx, ni con el Che Guevara, que no significa que sean malos ellos, lo aclaro, pero que tenemos nuestra propia izquierda, que hay y que además lo está haciendo Andrés Manuel, reivindicarla, que hay banderas muy claras a defender en este país, que son las mismas banderas que defendimos desde que somos nación, que esas banderas son las que le dan a este país la peculiaridad de poderse llamar país, que en un país como México, donde la mayoría sigue siendo de pobres o de trabajadores que aspiramos a tener una medianía para poder satisfacer los mínimos de bienestar, con gobiernos que no les interesa eso, por eso se burlan tanto de que Andrés Manuel dice: voy a buscar un gobierno que le dé felicidad al pueblo. Ese era el objetivo lean ustedes los manifiestos de Hidalgo, de Juárez. Ese era el objetivo de los independentistas y de los liberales, la felicidad del pueblo. Un gobierno que no es capaz de dar la felicidad al pueblo. ¿Y qué se entiende por felicidad? Pues los mínimos de bienestar, poder vivir, poder transitar por una calle tranquilamente, poder darle educación a nuestros hijos, poder tener para casarnos y tener un hogar, poder tener un empleo para no solamente para sostenernos, sino para darnos satisfacción de distracciones y de bienestar, de cultura, de crecimiento individual y colectivo. Pero se burlan, dicen: no, Andrés Manuel, su felicidad. Pues sí, porque ellos no entienden que finalmente sí, ellos le han arrebatado la felicidad a este pueblo. No solamente le han arrebatado la tranquilidad, la felicidad. Y mientras este país no tenga un gobierno que sea capaz de devolverle la felicidad a los mexicanos, que es devolverle su derecho a tener un país para sí mismo, un país que sea nuestro, no tendremos derecho a pensar en el futuro, ni a soñar, ni a aspirar a algo mejor, que es el derecho que nunca nos podrán quitar, pero que tenemos que lograr reivindicar con nuestra acción, con nuestro compromiso, haciendo que esto que estamos hoy comprometiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, se refleje mañana. Les repito, no nada más con que ganemos elecciones, porque eso lo hacemos fácil, que nos respeten las elecciones. Ya logramos que dieran marcha atrás en la Ley Federal del Trabajo, ya logramos que dieran marcha atrás en la alianza cochina que quieren hacer con el PAN. Podemos ganar el Estado de México y podemos ganar la presidencia, pero depende de cada uno de nosotros y de que podamos reproducir esto en más gente que piense ahorita diferente y que podamos hacer que se convence como nosotros. Muchas gracias. Muy bien.
Un fuerte aplauso. Ahora hay tiempo para preguntas y otra ronda de preguntas, otras intervenciones de parte de los compañeros. Yo quisiera hacer un comentario con respecto a la importancia del nuevo proyecto alternativo, nuevo proyecto de nación, ya nombrado así, porque considero yo que el primer punto de la revolución de las conciencias viene a ser la vértebra principal del nuevo proyecto, porque en ella va a ser el que va a impulsar, incluso indistintamente de lo que suceda, la revolución de las conciencias se va a seguir actualizándose, va a seguir de manera indeterminada, infinita, por muchas generaciones. Se tendrá que dar esta revolución de las conciencias, porque los cambios, finalmente los cambios verdaderos se van a dar de acuerdo a la mentalidad de la mayoría de la sociedad. Si no hay esta visión transformadora de la sociedad en su conjunto, podemos hacer los planteamientos más geniales, pero si no tenemos una sociedad organizada y dispuesta a defender, como bien dice Francisco Estrada, pues los cambios van a ser muy ralitos, muy pocos. Y ahorita tenemos una oportunidad, como bien lo comentaba, en la coyuntura internacional, en esta gran coyuntura que se abre, tenemos la posibilidad de hacer una transformación de fondo. Y esta posibilidad nos lo da el nuevo proyecto, la revolución de las conciencias, porque de aquí vamos a partir a hacer los cambios más a fondo, siempre y cuando nosotros seamos capaces de persuadir, de convencer a más gente, y que la sociedad esté preparada, organizada. En nuestros videos de las conferencias que ponemos hay varias frases de héroes nacionales, entre ellas aparece uno que me llama mucho la atención, que es el de Morelos, que dice que el hijo del siervo, o el hijo del trabajador, ¿sí?, tenga la misma educación que la del hacendado, es decir, que tenga la misma. Es un pensamiento incluso más que el plantea Obrador, y el que plantea Marx. O sea, está mucho más avanzado. Sí, porque todos aquí, nadie agarra ventaja de nada, todos tendríamos las mismas posibilidades. Sí, porque en la educación actual los empresarios educan a sus hijos para mandar y les dan todas las herramientas para mandar. Y a los de la educación pública los enseñan a obedecer. Y así tiene que ser, porque es una regla. Y así están los programas de educación que pide la SEP. Entonces, y lo que plantea Morelos es mucho más avanzado, porque todos, o sea, es un comunismo, ¿no? Es un comunismo, es decir, todos en la misma educación, y ahí van a tener todas las mismas posibilidades. Pero, ¿qué pasa? Pues no se pueden aplicar porque la sociedad, la mentalidad de la sociedad dice, no, pues si yo tengo dinero y si el señor tiene dinero, pues que pague la educación. Sí, que pague lo que tiene que pagar y además es su obligación de pagar. Pero la verdad es que el pensamiento de Morelos es mucho más avanzado, mucho más revolucionario. Imagínense que tengamos una sociedad con ese pensamiento, una sociedad que en su conjunto diga, no, y la presión ciudadana sería de que lo que se plantea en la revolución de las conciencias y lo que se plantea en cuanto a educación sería lo más avanzado, y sería lo más avanzado si la sociedad en conjunto nos pusiéramos a reflexionar de todo esto, y de eso se tratan los círculos de reflexión, de que tengamos una sociedad más consciente para que esos cambios que se van a dar estén acorde, ¿verdad?, a que la sociedad no solamente lo impulse Andrés Manuel, sino que no impulse transformaciones, sino que nosotros tengamos la organización y la capacidad para defender esos cambios, para defenderla, porque electoralmente ya ganamos en el 88, entre otras aparte, pero en el 88 y en el 2006 ya lo ganamos. No tuvimos una sociedad organizada ni consciente para haber defendido esos triunfos, y entonces esto se trata precisamente de que tengamos esa organización. Bueno, yo nomás sería que hacer ese comentario, y bueno, pues ya les paso el micrófono a ustedes. Más breve posible. Sí, quizá omití el movimiento de 68, no fue voluntario,
me refería a los movimientos en general, pero el movimiento 68 tuvo cierta importancia, no fue un movimiento social, fue un movimiento de un sector que permeó a cierto nivel de la sociedad, como el movimiento magisterial en su momento, el movimiento petrolero, el ferrocarrilero. Yo creo que se vino generando, sobre todo después de los 40-50, una serie de movimientos por sector que manifestaban finalmente la insatisfacción de la sociedad frente al modelo económico y político del PRI de aquel tiempo. Y finalmente son definitorios de lo que vino después. Creo que quizás sus expresiones no han tenido una connotación más contundente porque, pues, ¿qué pasó con el 68? Pues los líderes, la verdad yo no los veo en primera fila ahora. A Marcelino Perelló lo leo atacando a la izquierda, creo que ahora es más panista que de izquierda. Sócrates Campos Lemos, bueno, pues fue el gran soplón del 68. Otro cuate que escribe en Milenio, no me acuerdo, es matemático, no es Cabeza de Vaca, ahorita recuerdo, él nos ataca permanentemente, es decir, yo a los líderes del 68 los veo más bien vendidos, comprados, cooptados. Entonces ese movimiento a mí me causa mucha duda por parte de sus líderes. Ahora, de que el 68 tuvo una repercusión política quizá exagerada, pues es indudable, porque todavía no nos acordamos de él. Pero yo más bien enfatizaría en que fue parte de una serie de movimientos mucho más amplios. Digo, por ejemplo, está el movimiento petrolero, que duró desde el 40 y tantos hasta el 58, el movimiento de los ferrocarrileros de Metro Vallejo, ¿no? Finalmente creo que allí tenemos en todos estos movimientos una vena muy interesante del activismo social mexicano. Luego, la corrupción, mencionaba otro compañero, la corrupción, sí, yo coincido, yo creo que si está mal arriba, va a estar mal abajo. Y por eso hablaba al principio del discurso de Flores Magón. Cuando todos estaban hablando de un montón de problemas y decían que el porfirismo era, su problema era la iglesia, etcétera, etcétera, Flores Magón simplemente dijo, el gobierno de Porfirio Díaz es una cueva de ladrones. Ese es el problema, siempre ha sido ese. Cuando tenemos un mal gobierno, el país no puede funcionar, y tenemos por lo menos 80 años de malos gobiernos, por lo menos 80 años. Las acusaciones con las que se pretende descalificar a nuestro movimiento son tan burdas, tan desbaratables, que yo creo que tenemos el deber de hacerlo permanentemente. Dicen que somos populistas. El populismo fue un fenómeno que se dio en los 40, 50 en América Latina fundamentalmente, con caudillos militares. Estaba Perón, Trujillo, y el objetivo de ellos era construir una sociedad férrea de control político, tener sujeta a las clases sociales en torno a un poder autoritario. Y sobre todo, un rasgo fundamental del populismo, dando paliativos al problema de la pobreza, al desempleo, a los grandes problemas sociales. Algunos ubican al cardenismo en el populismo, yo no llegaría a ese extremo, pero vaya, cuando se proponen paliativos a los problemas sociales es cuando se habla de populismo. Y yo creo que si ha habido ejemplo de ese tipo de políticas son los gobiernos priistas, que no solamente no han combatido a fondo la pobreza, sino que la reprodujeron, y los gobiernos panistas, que han sido una continuación de las políticas priistas. Miren ustedes, solamente para ejemplificarles esto, si ustedes revisan los programas, les decía hace rato, de la oposición, en cada una de las elecciones en las que tuvo participación el PRI, se van a dar cuenta del grado de atraso en que han sometido a este país. Porque los programas de la oposición siempre iban avanzados por lo menos 10 años a los gobiernos priistas, y lo que ha hecho los gobiernos priistas, primero los panistas después, ha sido ir dando a cuentagotas los avances. El IFE se propuso en 1952, fíjense ustedes, el IFE se propuso en 1952. La Comisión de Derechos Humanos la propuso Vasconcelos en 1929. Es decir, el mayor crimen del PRI y del PAN es el aplazamiento de los avances de este país. Eso es populismo. Y venir a decir que un programa que busca satisfacer las necesidades de la población mayoritaria con un programa económico que no privilegie a unos cuantos, eso no puede llamarse populismo. Dicen regresar
al PRI de los 70, es otra cosa que nos dicen, es que quieren regresar al PRI de los 70. Ya se nos olvidó que el PRI de los 70 es el de Echeverría y el de López Portillo. Un gobierno además que no solamente hizo de la falta de ética el principio central del ejercicio del poder, sino que realmente sentó las bases de un programa de explotación de la pobreza en este país a tal grado que eso le permitía al PRI los acarreos y la compra de votos. Industrializó la pobreza a tal punto el echeverrismo y el portillismo que esa era la clientela del PRI. Esa es la tragedia de México. Gobernantes que no han solucionado el problema de la pobreza y el desempleo, sino que lo han mantenido en los niveles que les permiten ellos comerciar con ellos. ¿Para qué? Para llenar plazas y llenar urnas con votos. Ese es un gobierno populista y ese es un gobierno del PRI de los 70. ¿En qué se parece al gobierno de Andrés Manuel, por ejemplo, en el Distrito Federal en el año 2006? Es decir, ¿se dan cuenta ustedes que los argumentos son o el otro argumento que además ya es así como el eslogan de la derecha, es que va a ser otro Chávez? Bueno, Hugo Chávez, ya lo hemos hablado, yo creo que tiene muchas cosas cuestionables. La primera, yo diría, ya lo vivimos nosotros. Hugo Chávez yo creo que es el ejemplo clásico de Plutarco Elías Calles. Él siguió el modelo de Calles, hizo su partido, y sin embargo, con todo y eso, la lucha que está librando por la soberanía a nivel continental, pues tiene muchas cosas que tendremos que rescatar. Pero llamar a Andrés Manuel otro Hugo Chávez, pues es desconocer, para empezar, ni siquiera conocer su propuesta de gobierno. Porque Andrés Manuel incluso está proponiendo alternativas para la participación de la gran empresa en el programa de gobierno. Lo que él está cancelando en ese gobierno de izquierda es que haya concesiones ilegítimas, que haya unos cuantos privilegiados de concesiones, de que haya monopolios y sobre todo algo fundamental, que no paguen impuestos. Cuando en este país tienen que pagarse los impuestos equitativamente, precisamente para que tengamos un estado de bienestar como el que hace falta en México. ¿Por qué necesitamos un estado de bienestar? Pues porque la mayoría de los mexicanos están en condiciones de pobreza o de semipobreza, porque hay muchísimos desempleados, porque hay subempleo, porque hay carencias en las familias. Y si no existe un estado de bienestar que por lo menos garantice los mínimos de seguridad social a sus habitantes, entonces este país se va a lo que estamos viviendo ahora, una confrontación social tremenda. Esto es nada más el preludio. El día que estalle la violencia social en serio, ese día no la para nadie. Entonces, ¿quiénes están promoviendo la violencia? ¿Andrés Manuel López Obrador y el movimiento o los gobiernos panistas que no se preocupan por la pobreza ni la combaten a fondo? Entonces, decirle a Andrés Manuel Chávez, pues bueno, es decirle vaya, es de plano es desconocer la historia y desconocer la realidad. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Bueno. Pues a Calderón yo creo que le queda más bien Pinochet o Victoriano Huerta, pero ese sí es en serio. Por cierto, fíjense ustedes, analizando el discurso de Felipe Calderón, solamente hay 2 presidentes que han iniciado su discurso de toma de posesión con un mensaje de alabanza al ejército, solamente 2 en nuestra historia. Uno es Victoriano Huerta, el otro es Calderón. Bueno, el PRD. El PRD, bueno, es un partido muy interesante, de verdad, muy interesante, porque pretende ser producto de los movimientos que hablábamos, del 68, magisterial, etcétera, etcétera, pero también de la corriente nacionalista, le llaman ellos, de la Revolución Mexicana. Es decir, que allí están muchos priistas que dicen que el problema no es el PRI, sino los gobernantes que vinieron después del 82. Tuvieron cabida algunos comunistas, algunos socialistas, dicen que son corrientes, otros le llaman tribus. El problema del PRD, creo yo, y de la izquierda en general, es que no ha hecho una autocrítica. La izquierda vive en un laberinto de autoengaños en las que todavía le rendimos culto a personajes que fueron los grandes traidores que sometieron a la izquierda al gobierno. Y les pongo varios ejemplos. Vicente Lombardo Toledano, les decía yo, ese hombre no solamente traicionó a la izquierda todas las veces que pudo, sino que es el autor de que el Partido Comunista en México no haya podido funcionar como partido. Él canceló al Partido Comunista Mexicano y lo supeditó al partido oficial, al partido del gobierno. Y otro hombre es Aguilar Talamantes, otro personaje además del que viene otra corriente del PRD, la corriente de los chuchos precisamente, formada en esa visión, porque es curioso, hay una visión de izquierda que dice que son los realistas, son estos cuates. Dicen, mira,
No podemos ganar. En un país como México, decía Lombardo, no se puede ganar, la izquierda no tiene posibilidades. Estamos con Estados Unidos, el electorado es mayoritariamente conservador, no hay posibilidad de... Aquí lo más que podemos hacer, decía Lombardo, es avanzar en la Revolución Mexicana. Entonces, como somos un partido de izquierda, pues vamos a perder. Y como vamos a perder, lo mejor es negociar con el que tiene el poder para que nos dé algunas concesiones, migajas del poder. Y bueno, esa es la filosofía de la mayoría de estos izquierdistas realistas que dicen que es imposible cambiar este país por la vía de la izquierda. Y lo que hemos tenido a partir de esa visión, les estoy hablando desde los 40 hasta nuestros días, es una izquierda sometida siempre a los dictados del poder, que lo mismo se ha sentado con el PRI para negociar el fin de la huelga universitaria en el 68, que hacer las alianzas en el 2010, junto con el partido que nos hizo el fraude electoral del 2006. Entonces, bueno, esta izquierda tiene muchos recursos para justificarse, pero el fundamental es ese, que en México no puede haber una izquierda en el gobierno. El problema es que el PRD a veces se ha creído este discurso, y el PRD hoy es presa de una confrontación muy curiosa entre un hombre que tiene una formación muy intensa en la izquierda, viene de la guerrilla, una formación más sólida que la de Jesús Ortega, pero que cohabita con un grupo que honestamente, pues con todo el respeto, pero pues para mí es impresentable. Para un movimiento social como el nuestro, estos personajes como Bejarano, por más que digan que es inocente y que lo exoneraron, nunca podrá representar una opción progresista en este país, porque estamos hablando de ética. Y a mí me perdonan, pero yo vi que este señor recibía billetes de otro señor y se los guardaba. Entonces, que no me digan que ese es el camino de la izquierda, porque entonces pues no voy a creer. Por eso es importante, más que hablar del PRD, hablar del movimiento, hablar de esto. Miren, ¿por qué fue fundamental el magonismo en la Revolución Mexicana? Porque sin el magonismo la revolución no hubiera sido. Ricardo Flores Magón y los magonistas dejaron el campo fértil para que Madero aprovechara esa conciencia social que creó el magonismo. Madero no hizo labor de concientización, él cosechó lo que hicieron los magonistas. La prueba es de que durante una buena parte de su lucha inicial apoyaba a Ricardo Flores Magón e incluso trató de atraérselo a su seno. El problema es que Madero traía otras ideas. Finalmente él formaba parte del aparato. Él era de esos políticos moderados. Si hoy nos pusieran Ricardo Flores Magón era el radical, Madero era el izquierdista moderado, y Porfirio Díaz, bueno, pues era así como que el árbitro, el Calderón, ahí a ver a quién le cerraba, y eso fue lo que hizo Porfirio Díaz, cerrar el paso a la revolución magonista y abrirle paso a un científico, a un hombre que incluso quería que su secretario de Hacienda fuera Limanturi, que inicialmente había luchado porque Limanturi fuera el candidato presidencial. Entonces Madero es un hombre que con todas sus cualidades pues no representa a la revolución social en México. Y decía yo, volviendo al tema, él encontró el campo fértil porque Ricardo Flores Magón trabajó por lo menos 10 años en la siembra de esta conciencia. Mire, no solamente creó Regeneración, creó Redención, Revolución, El Hijo del Laguizote, El Laguizote, y había un chorro de periódicos, no solamente los de los magonistas, había muchos más, Daniel Cabrera, Filomeno Mata, es decir, había toda una labor de concientización. Pero además, el modelo que adoptaron, que es este modelo, por eso insisto, aquí está la clave de que esto cambie, era reunir a grupos que se sentaban a dialogar, a platicar, a leer, a leer Regeneración, a analizar lo que vivía México en ese momento, ir difundiendo sus conocimientos a más grupos, reproducirlos, es decir, de un grupo salen otros 10, de otro grupo, y esa labor de los clubes liberales, que fue una labor que abarcó desde los principios del siglo pasado hasta 1910, fue la que realmente creó el ambiente social para que hubiera una revolución. Y todos estos personajes, si analizamos, les decía yo, Heriberto Jara, Francisco J. Mújica, Cándido Aguilar, Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías, Benjamín Gil, todos salieron de los clubes liberales. Allí estaban como ustedes están ahorita sentados, escuchando a alguien platicar de esto, creando conciencia, haciendo conciencia en los demás de lo que estaba pasando y de la necesidad de un cambio. Entonces, cuando Madero inicia su gira, que es algo que sí realmente es importante, es el primer candidato que hace una gira por los estados de la República. Antes no se acostumbraba a eso. Se encuentra el ambiente social adecuado para una revolución. El problema de los magonistas es que no tenían
por un lado no tuvieron quizá el momento histórico, pero por otro enfrentaron el aparato porfirista y el aparato de represión norteamericano que Madero no enfrentó. Madero pudo irse a San Antonio y desde allá pudo organizar la revolución porque contaba con el visto bueno de los Estados Unidos, y acá contaba con el visto bueno de una fracción del porfirismo, porque finalmente era parte del mismo modelo porfiriano. Por eso Madero fracasa. Madero no fracasa por otra razón, sino porque él mismo se autosaboteó, porque él no entendió que México necesitaba una revolución social, no un cambio de gobiernos. Bueno, pues esa es la realidad del país que vivía, y por eso es tan importante la labor que ustedes hacen. Si de aquí salen más grupos, y de aquí salen ustedes con ideas que fortalezcan su convicción de que estamos peleando por algo justo, y además lo reproducen, lo que están creando es un ambiente social. ¿Para qué? Para que en el 2012 no hagamos una revolución armada, pero sí que tomemos el poder, que los ciudadanos tomemos el poder, para que no se repita del 2006, que se hablaron por teléfono el Bester, los priistas, Calderón y Salinas, y dijeron, no, arreglen esto, y así están las elecciones. Eso no puede volver a pasar. Nos pasó, ¿saben por qué? Porque faltó organización, porque de aquí dentro no cumplieron, y hoy tenemos que precavernos, no nada más de lo que pasa afuera, sino que adentro nos vuelvan a sabotear. Adentro estuvo la traición también. Hoy la organización no debe partir de los partidos. Por eso yo insisto, bueno, es importante el PRD, el PT, Convergencia, porque están arropando el movimiento, pero es más importante que el movimiento se fortalezca, y más importante que todos ustedes tomen participación directa en las decisiones. Y ya para no alargarme, porque el proyecto de Marcelo Ebrard, no, yo tampoco conozco el proyecto de Marcelo Ebrard. Es más, me preocupa que se hable un proyecto de Marcelo Ebrard, porque hoy la ciudad la veo en unas condiciones que escucho más bien que quieren votar en contra que a favor de la izquierda. Pero además hay un detalle, lo último que quisiera resaltar. Miren, en un movimiento de oposición como el nuestro, nunca debe haber duda de quién es el líder y el dirigente. Cuando se siembra la duda de un dirigente, está sembrando el problema de la división y la confrontación. Y yo creo que desde el 2006 sabemos que el único líder y la única cabeza es Andrés Manuel. Por tanto, si iba a haber una candidatura presidencial en el 2012, no podía ser otro que Andrés Manuel. Y les voy a contestar con los mismos argumentos de ellos. Ellos ponen como ejemplo Oaxaca. ¿Ok? En Oaxaca hace 6 años defraudaron y el candidato de oposición era Gabino Cue. Pues desde entonces nadie puso en duda que Gabino Cue iba a volver a ser candidato en el 2010. Nadie. Los 3 partidos, PRD, PT y Convergencia, cerraron filas y dijeron, va a ser Gabino Cue. Incluso cuando se dio la alianza con el PAN, dijeron, alianza, pero con Gabino Cue. Y cuando hubo un intento de nueva alianza del Bester Gordillo, de tirar a Gabino Cue con el pretexto de que su candidata, Irma Piñeiro, que fíjense nomás, ahora es secretaria de gobierno, para que vean en lo que paran las alianzas. Bueno, el Bester decía, es que es mejor mi candidata y que no sé qué, y que va a traer. Los partidos dijeron, Gabino Cue. Caramba, si entonces se hizo eso en la alianza de Oaxaca, ¿por qué hoy se pretende tener la competencia de 2 precandidaturas? ¿No es eso estar dividiendo innecesariamente a la izquierda y desgastarnos? ¿No es clarísimo además que el apoyo popular, hasta en las encuestas de ellos, lo tiene Andrés Manuel? Entonces, ¿por qué sostener una campaña interna, falsa, mentirosa? Bueno, porque se está tratando de socavar a un movimiento, y nosotros tendremos que estar muy alertas a las definiciones y a tener muy claro que solamente unidos y solamente en torno a una cabeza como es Andrés Manuel podremos salir adelante. Y ya no me extiendo. Muchas gracias.